Yo di a bote pronto el título de la conferencia Materiales urbanos de la Villa Murada y después, a la hora de reflexionar sobre qué iba a hablarles a ustedes, debía de haber apostillado materiales superpuestos en la Villa Murada. ¿Por qué materiales superpuestos? Porque lo que voy a exponer es el hecho de que las ciudades, y Elche, con la gran antigüedad que tiene, independientemente de que ya Eduardo Seguí nos ha hablado de la parte más antigua de la ciudad y de su evolución a partir de los materiales que ha ido encontrando en las distintas campañas de excavaciones arqueológicas que ha llevado a cabo, no pretendo hablar de datos históricos, sino de la superposición de materiales, de cómo las ciudades antiguas, las ciudades históricas, las ciudades que tienen una larga tradición histórica, han ido superponiendo esos materiales y lo que hoy tenemos es ese resultado. De cómo las ciudades son sonidos, son texturas, son susurros y a veces son estridencias, pero están ahí. Deberíamos de considerar que, en cualquier caso, deberían de ser acertadas, pero a lo largo de la historia hay aciertos y desaciertos y la ciudad se hace, se rehace, se recrea, se aumenta, se amplía y se superpone. Se superpone como un elemento vivo que hacen sus habitantes o que hacen sus circunstancias sociales, económicas, en definitiva, que hace la influencia de la historia. Casi por azar, la primera diapositiva que yo tengo preparada enlaza con las últimas que ha expuesto Eduardo. Es decir, yo no voy a entrar, mi antiguo conocido y queridísimo Enrique Llobregat me hablaba en tiempos de que Elche y Alicante, las ciudades nuevas de Elche y Alicante se distancian de la ciudad romana porque los árabes, cuando se asientan en nuestras tierras, repudian como infiel la ciudad romana. Yo en aquel momento no tuve la agilidad mental suficiente para replicarle qué pasaba con Córdoba, donde los sucesivos culturas superpuestas en Córdoba no han tenido el menor inconveniente en aprovechar los múltiples y variados elementos de una riqueza material importantísima que dejaron los romanos, como es sabido de todos nosotros. Bien, como Eduardo nos ha hablado largo y tendido durante 30 minutos, yo enlazaré casualmente con la primera diapositiva dentro de esos materiales. Es decir, la ciudad de Elche en el solar actual arranca de unos materiales de época musulmana, de un abanico cronológico amplio y disperso, que hoy las excavaciones realizadas con técnicas arqueológicas han permitido aflorar, pero a su vez de estudiar, después tapar convenientemente o reinterpretarlas. En este sentido, pues ya el primer problema es encontrar las fotos. Perdón, están aquí. Ya está, resuelto. Bien. No consigo ampliarla, pero bien. No, es la primera imagen de esta de la ciudad. Esta, bien, creo que perfecto. Gracias, Julio. Esta imagen la hemos visto antes, corresponde a las excavaciones que exhumaron una casa importante de orden palaciego o de un señor especial dentro de la ciudad, comprendido en el ámbito espacial que hoy queda entre la Calahorra y la Basílica de Santa María.
Después se ha tapado y ha habido un proyecto de reinterpretación urbana dentro de las actuaciones que se han llevado en esta zona a cargo del arquitecto José Amorós. No tengo la imagen, pero es de todos ustedes conocidos, y digo de reinterpretación de esos materiales. Es decir, en estos momentos se ha procedido a cumplir estrictamente lo que dice la Ley de Patrimonio, que es su conservación. Bajo de la capa actual de pavimento se conservan estos elementos materiales y arriba se ha producido esa reinterpretación de una serie de elementos, de muros o de espacios o de ajardinamiento o de elementos de agua. Otra imagen que también se ha visto es consecuencia de las excavaciones que se han llevado a cabo a lo largo de varios años en el Palacio de la Señoría de Elche, donde aparece una puerta importante de época almohade y que conecta con las construcciones de fortalezas que se dan a lo largo del Vinalopó. Una puerta similar a estas características existe en el recinto superior del Castillo de la Atalaya en Villena, que yo tuve la ocasión de restaurar hace algunos años, y donde se producía una tipología de materiales similares a este, donde unos ladrillos cerámicos conformaban una serie de elementos que terminan siendo desde funcionales o estructurales hasta ornamentales, y que en aquella ocasión se restauraron y que en estos momentos no recuerdo exactamente qué es lo que se ha hecho con esta torre de la Señoría. Evidentemente, la torre del Palacio de la Señoría en Elche es una de las más importantes. La torre del donjon, que dirían los centroeuropeos, es una de las torres de mayor importancia que hay en todas las que se encuentran a lo largo del Vinalopó, y no solamente porque hoy día ha crecido hacia arriba, que es una tendencia que se da, sino porque ha crecido hacia abajo. Al excavar han aparecido los niveles inferiores al que corresponde esto, aunque sea al lado de la Torre de la Señoría, nos da esos niveles que permanecían ocultos por esa superposición de materiales que vengo comentando. En el interior de la torre, esta fotografía corresponde a una de las bóvedas que fue en su momento eliminada de añadidos, y que apareció esta estructura similar en estructura constructiva y en materiales a esas torres que se dan en el resto de las del Vinalopó, fundamentalmente la que mejor conozco, que es la de Villena, y que también nos encontramos con dos niveles inferiores de época almohada y dos recrecidos superpuestos de época cristiana, por aquello de que la ciudad va creciendo y aumentando. Este es un detalle de la misma torre, con esa construcción de que no estamos en una bóveda y no estamos en una falsa bóveda. A lo largo de las torres en el donjon de los castillos a lo largo del Vinalopó se da esta estructura tan característica, estos arcos a modo de diafragma que además se van adecuando al desnivel que crea el terreno y que es necesario salvar con la escalera que permite la conexión de distintos niveles. Esto también es un elemento que está no en el donjon, no en la torre principal, sino en una de las zonas de las murallas, pero que la estructura es similar, hecho de ladrillo cerámico y con esta disposición de arco en diafragma. También nos ha hablado Eduardo de la Torre de la Calahorra, que ocupa un lugar privilegiado dentro de la estructura de la Villa Murada, entrada de la ciudad desde el terreno que viene desde Alicante, y que bien, intentaré ir más despacio. O sea, hablar menos rápido. La Torre de la Calahorra, que el aspecto actual que tiene es consecuencia de distintas actuaciones. Por un lado, la torre no alcanza la altura original porque fue destruida parcialmente por terremotos. A su vez, a principios del siglo XX, 1907 o 1909, se interviene, como veremos a continuación, dándole un uso nuevo y distinto, es decir, el residencial.